¿Sabías que la Navidad es uno de los momentos donde más se llenan las consultas de psicología, más personas empiezan terapia y los profesionales de la salud mental estamos absolutamente desbordados? ¿Por qué tenemos esa presión de quedar y fingir que todo va bien de cara a los demás cuando es evidente que en todas las familias hay conflictos y que es imposible que todos los miembros de un grupo humano nos caigan bien y sean de nuestro agrado? En este capítulo de Psicología Cruda te voy a contar técnicas para evitar y manejar mejor los conflictos, cómo poder sobrellevar esos encuentros difíciles y que no te apetecen y encontrar motivos para encarar estas fechas. Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco. Bueno, llega la Navidad y empiezan, como siempre, las reuniones, los encuentros, con quién pasamos el 24, con quién pasamos el 31, las familias muchas veces el debate de la familia política de uno, de la familia política de otro, las presiones y los chantajes familiares de si vienes a verme, de si no vienes a verme. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues la verdad es que la Navidad es uno de esos momentos complicados, básicamente porque es un momento en el que se nos obliga a tener que quedar y estar contentos y con ganas de vernos porque es Navidad y las familias tienen que reunirse independientemente de que en la familia vayan las cosas bien o vayan las cosas como el culo, ¿no? Y además muchas veces todos esos conflictos que hay enquistados y que precisamente porque la familia no está bien se aparcan, nunca se hablan de ellos y claro, el pollo acaba explotando en Nochebuena, en Nochevieja y en estos encuentros, ¿no? Es verdad que lo que te voy a decir en este vídeo es aplicable para evitar cualquier conflicto familiar cuando hay reuniones, no solo en Navidad, así que si lo ves en otro momento sigue siendo igualmente aplicable, aunque no llevéis jerseys estúpidos de estos que están ahora de moda, ¿vale? Pero bueno, es cierto que en Navidad es cuando más se dan estas situaciones, ¿no? De hecho, empieza muchísimas veces un montón de ansiedad anticipatoria. El otro día estaba reunido con los miembros de mi equipo de Estar Contigo Terapia y estuvimos ya hablando de casos de personas que en cuanto empieza diciembre y empiezan a ver las luces de Navidad y todo esto, que bueno, que ya mismo pondrán las luces en agosto porque cada año las ponen antes, pero bueno, el caso es que conforme ya empieza a hablarse de Navidad y toda la presión en la decoración navideña, ellos ya empiezan a notar esta ansiedad anticipatoria, ¿no? De decir, joder, es que llegan estas fechas y voy a tener que ver a este familiar que no me apetece, vamos a tener que reunirnos todos, va a ocurrir esto que sé que me hace tanto daño. Y nosotros ya pues estamos haciendo ese trabajo de tener que evaluar todo esto, ¿no? Es verdad que la Navidad también puede ser difícil a otros niveles porque evidencia las ausencias, ¿no? De quien ha perdido a alguien, los divorcios y otro tipo de conflictos, que si te interesa ese tema, recuerda que hay otro podcast que se llama Cuando la Navidad duele, pero en este simplemente voy a hablar de cómo manejar en concreto las situaciones de conflicto dentro de la familia, ¿no? En esas comidas o en esas cenas o en esas sobremesas que se dan para intentar, bueno, pues tener la fiesta en paz si es lo que quieres. Aquí también recalcarte una cosa. Mira a ver si tú de verdad quieres tener la fiesta en paz o no, o para ti lo que es justo y leal es montar el conflicto y decir de manera clara lo que ocurre y defender o reivindicar algo o dar a conocer lo que sea. Pero, bueno, pues genial. Hay veces que el amor propio también es pelear por uno y saber defenderse. Ya sabes que eso lo digo yo muchas veces, que hay que ser un soldado leal de uno mismo. Pero bueno, el objetivo de este podcast es más hablar de cuando queremos lo contrario, cuando queremos dejar pasar, cuando queremos templar gaitas y cuando queremos que la cosa vaya razonablemente bien. Bueno, en primer lugar, aquí lo que tendríamos que hacer es normalizar la realidad, ¿no? Parece que muchas veces yo lo que veo en mis pacientes es cómo ellos muchas veces se culpabilizan y se sienten súper mal porque en su familia haya conflictos, cuando la realidad es que los conflictos familiares son algo frecuente en todas las familias como en cualquier grupo humano. Es decir, el roce, el que cada vez sean más personas, el que
haya personas que no estén sometidas o dominadas por alguien, implica que haya puntos de vista diferentes, que haya roces, que haya conflictos, ¿no? Y aquí es muy interesante entender que muchas veces lo terrible no es tanto que haya conflicto, sino el mito de la familia, ¿no? Y te dice un tío que cree mucho en la familia como institución, ¿no? Es decir, cómo hay esta presión de tenemos que llevarnos todos bien, tenemos que estar todos felices porque además, bueno, es Navidad, me tiene que hacer muchísima ilusión reencontrarme con mi familia y ver a mi cuñado, que lo mismo me parece un subnormal, ¿no? O lo que sea. Y hay veces que, bueno, que yo he visto que muchas veces el malestar viene simplemente de esa imposición y que a veces que lo único que hay que hacer es normalizar o entender que, bueno, que es verdad que en todas las familias se cuecen habas y hay problemas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí la industria cultural no ayuda, ¿no? Porque si vemos las series, si vemos los discursos y las narrativas que abundan en estas fechas, pues claro, tienden a hacer referencia a esta idea como de la familia feliz, de que todo el mundo está contentísimo de verse, que qué ganas hay, vuelve a casa, vuelve el almendro por Navidad y todo este tipo de rollos. Y claro, tú estás ahí en tu casa, que todo el mundo tiene la cara de garbanzo arrugado y que hay un montón de mierda debajo de la alfombra y entonces te sientes como muchísimo peor. Así que por lo menos que este capítulo te sirva para normalizar y entender que esto es algo muy frecuente. De hecho, es uno de los grandes motivos por los que, como te decía al principio del capítulo, se llenan las consultas de psicoterapia. El otro día estaba con el gestor de la clínica y me parece que esta semana hemos tenido el doble de primeras sesiones de evaluación gratuita, que por si no lo sabéis, cuando tú llamas a mi clínica, pues primero hay como una sesión de valoración gratis, ¿vale? Para que tú veas al psicólogo y veas si te cuadra y para que nosotros veamos tu caso y veamos si es un tema que dominamos, porque nosotros no lo atendemos todo y cuando hay un tema que no entra dentro de nuestras especialidades, pues se lo derivamos a otro profesional de fuera, de otra clínica, que sabe más, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente tenemos un número de sesiones de valoración gratuitas. Bueno, pues ahora que está llegando la Navidad, esta última semana, hemos tenido el doble de las sesiones habituales, ¿no? Te digo esto simplemente para que te hagas una idea del nivel de malestar que generan las Navidades y en gran medida tiene que ver con eso, con la conflictividad familiar, ¿no? Entonces, bueno, eso, aprender un poco a entender que hay un mito romantizado, que hay una narrativa idealizada de lo que es la familia y de lo que tienen que ser estas fiestas. Y oye, por lo mismo no te apetece una polla ver a nadie de tu familia y vas un poco por cumplir y no te tienes que sentir mala persona por eso, ni absolutamente nada. Y ahora vamos a ver ahí un poco qué es lo que ocurre ahora te lo voy a contar, todo esto de los sentimientos encontrados y cómo las realidades son complejas y yo puedo querer a mi familia, pero no querer verla porque no me llevo bien con ellos y otro tipo de cosas. Bueno, también decirte que si me oyen la voz es que la tengo un poco tomada porque el otro día fue la cena de Navidad de la clínica y la verdad que celebramos ahí sí bien la Navidad y bueno, pues si me coges eso con la voz mala, pues perdona, pero es así como estoy. Y desde luego lo del tema de las cenas de empresa en las reuniones de amigos de Navidad va a dar para otro capítulo que yo creo que otro año lo abordaré porque vaya tela. Bueno, el caso, y volviendo a lo que estamos hablando, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces cuando las familias son especialmente difíciles o hay alguien que no te cae bien o la dinámica familiar es algo realmente dañino, pues bueno, pues muchas veces se da esa ruptura del todo en el que no dejas de hablarte con ellos y bueno, eso es muy duro, es un proceso muy difícil y desde luego normalmente la gente no quiere eso, pero es verdad que muchas veces es profundamente liberador y necesario porque la familia tiene una dinámica muy disfuncional, es muy tóxica, que diríamos ahora, y todo este tipo de cosas. Sí que es verdad que, claro, a veces hay puntos más intermedios, ¿no? Donde quiero a mi familia y en general estamos bien, pero últimamente estamos mal por un tema o tengo problemas en concreto, pues yo qué sé, con mi padre o con mi hermano o con mi madre o con el abuelo o lo que quiera que sea, ¿no? Y bueno, muchas veces, claro, pues uno pone cierta distancia, ya sea de la familia como conjunto o ya sea
de ese miembro conflictivo e intento pues no verle, no coincidir, que no tengamos planes. Mucha gente opta por irse a otra ciudad o por vivir alejado y oye, eso está genial. Muchas veces poner tierra de por medio es una de las mejores maneras de evitar conflictos, pero claro, en estas fechas es más complicado, ¿no? Porque, joder, bueno, porque hay que reunirse o porque si quieres ver a uno tienes que aceptar que en la comida o en el encuentro familiar va a haber otros que no te caen bien y es una especie como de paquete indivisible, ¿no? No puedes decir, oye, voy a verte pero que no venga tu marido, ¿no? Tu hermano, o no le vas a decir a tu madre, oye, mamá, te quiero ver a ti pero papá que no venga, o lo que sea, ¿no? Entonces muchas veces, bueno, pues no podemos hacer eso de tomar distancia o de ser selectivos o de controlar los tiempos, ¿no? Porque es verdad que hay veces que es muy fácil, pues hablo con mi madre 20 minutos por teléfono, pero claro, cuando voy a pasar unos días en Navidad, pues el tiempo se agranda, es difícil controlar el contacto, aunque luego vamos a ver alguna cosilla que podemos hacer y bueno, y es complicado, ¿no? Así que vamos a empezar, pues eso, pues no sintiéndonos mal y entendiendo que haya dinámicas disfuncionales y que haya conflictos dentro de la familia es algo habitual. Incluso que haya conflictos dentro de una familia no significa que la familia sea disfuncional. Puede ser simplemente que hay temas por resolver y ya te digo, siempre que en un grupo humano no hay conflictos es porque hay alguien que está dominando y oprimiendo a los demás. Así que también a veces hay que desdramatizar el conflicto y entender que tiene cosas buenas y que es la manera de solucionar los problemas, las diferencias, de establecer límites y este tipo de cosas que si te interesan, recuerda que en los capítulos, que eso sí, ahí no lo puedes ver en YouTube, solo están en audio, en los primeros capítulos de Psicología Cruda, pues hay capítulos como Asertividad sin buenismo o Discutología, donde hablo sobre las ventajas y cómo discutir y tener conflictos de la manera adecuada, que no siempre significa que sea todo el país de la piruleta, no seamos naif. A veces que la cara de perro es necesario. Pero bueno, volviendo un poco a todo esto, eso entendamos que muchas veces, bueno, pues claro, parece que hay este imperativo de que la familia tiene que ser la gente que más te quiere o la gente con la que mejor te va. El otro día me decía una paciente muy atormentada, claro, que si no me llevo bien con mi familia, tengo que ser horrible, ¿no? Bueno, porque se supone que es la gente que más te quiere y más te acepta. Bueno, pues esto suele ser lo estadísticamente frecuente, pero no tiene por qué ser así, porque muchas veces que la gente pues más disfuncional y que tiene más problemas, o incluso la más cabrona y más mala persona, pues claro, son el padre de alguien o el hermano de alguien, ¿no? Y ya te digo que no hay que entender esta idea de que quien más te quiere es tu familia y que con quien más puedas contar es tu familia. La verdad es que tu familia es precisamente tu peor enemigo y quien te pone las cosas peor y quien más te juzga o más mete el dedo en la herida, ¿no? También porque parece que la confianza da el derecho a poder hacernos daño muchas veces, o como te quiero, en esa idea de es por tu bien, pues justifica que yo te pueda juzgar, que yo te pueda opinar sobre todo y que yo pueda, pues en general, clavar y hacer daño, ¿no? Y bueno, entender que muchas veces lo normal con respecto a la familia es tener sentimientos encontrados, ¿no? Es decir, que puede haber una parte en la que yo quiera mucho a mis padres, pero otra parte en la que esté enfadado por una serie de cosas que creo que hacen mal, o puede haber una parte en la que yo tenga muchas ganas de ver a mi abuelo, pero también puedo tener muy pocas ganas de, no lo sé, pues de ver a mi familia, a mi abuela, ¿no? Que es un coñazo y que siempre me critica y no sé qué. Y luego, a la vez, con la misma persona, eso, pues yo puedo, no sé, que sea mi hermano y lo quiera muchísimo y querer que le vaya muy bien y tener un gratísimo recuerdo, y para mí es una persona súper importante por esos años de infancia, pero luego darme cuenta que con el paso de los años pues hemos cambiado, cada uno ha tomado caminos distintos, tenemos formas diferentes de ver el mundo, distintos gustos, y de pronto mi hermano me puede parecer un tío aburrido o puede caerme mal, y bueno, entiendo que a nadie le gusta eso, pero no es tanto problema. Sobre todo yo creo que aquí una de las cosas que nos lo pone más difícil es esa idea de que a veces lo vemos
como de una manera, como dirían los psicólogos cognitivos, muy dicotómica, ¿no? Que parece que si es mi hermano le tengo que querer y todo tiene que gustarme, o es lo puto peor y no lo soporto y nos odiamos. Y muchas veces pues hay realidades intermedias y creo que siempre cuesta eso, cuesta permitirnos sentir esa serie de conflictos y tendemos a reprimir una serie de emociones y las otras pues no validarlas o forzarnos a que tengan que estar, ¿no? Oye, pues si odio a mi hermano, solo lo odio porque fíjate lo que me ha hecho, porque fíjate cómo me he enganchado en esto, porque fíjate qué terrible esto que me hizo. Luego en las soluciones hablaremos de la defusión, que es como separarte de ese sentimiento. Y entonces, como eso está ahí y me ha hecho daño, pues ya no le puedo querer, ¿no? O todo lo contrario, es mi padre y tengo que quererlo y en ningún caso yo puedo sentir cierto rencor o cierto enfado o cierta tristeza por una cosa que me hace, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí eso, siempre hay sentimientos muy encontrados, siempre hay como mucha dificultad en este tipo de cosas y yo creo que hay que entender que cuanto más profunda es una relación, más caras tiene, más poliédrica. Es decir, es muy fácil que el conserje o que tu vecino pues te caiga muy bien o te caiga muy mal y ya. ¿Por qué? Porque la interacción es muy limitada, entonces no da lugar para que haya matices. Si es majo, pues qué bonito es, y si es así un poco borde, pues te parece un subnormal, ¿no? No hay espacio para más. Sin embargo, la realidad es que cuanto más contacto tienes con una persona, pues más fácil es que haya cosas que te gustan, cosas que no, y como hay más interacción, pues más probabilidades hay de que te haga mucho bien, pero también te haga mucho mal. Y todo eso crea esta cartografía emocional mucho más compleja, donde la premisa básica es, cuando te aparezcan estos sentimientos, no los juzgues, sino intenta entender qué dice esa parte, intenta ver qué hay dentro de ti y qué te permite eso, y bueno, entender los motivos que tiene esa parte tuya enfadada o esa parte que sigue queriendo a pesar de que te cueste entenderlo, y te aseguro que vas a ver que hay motivos. Pero bueno, luego en la segunda parte del capítulo, donde te hablo de técnicas, te voy a hablar de un ejercicio que puedes hacer para aclarar un poco más tu mundo interno, poder ver mejor esos conflictos emocionales. Siempre cuando entendemos algo y le damos forma, es más fácil de manejar y darle un espacio, ¿vale? Así que bueno, ya hemos hablado de los sentimientos encontrados. Vamos a la siguiente idea, que bueno, que es también entender que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Parece que a veces querer a alguien implica no ponerle límites, implica tener que estar siempre súper bien con él, o implica no decirle que no, o implica tener que aceptar siempre lo que nos dice, ¿no? Por ejemplo, con nuestros padres, porque hay que respetarlos y no sé qué. Bueno, yo creo que hay que entender que podemos querer a alguien o respetar a alguien o valorar a alguien, pero querer protegernos y poner límites y querer que no nos haga daño, ¿no? Una cosa, no, oye papá, yo te quiero un montón, pero mira, de este tema no hables porque me hace mucho daño tu manera de juzgarlo, o porque ya sabemos que no estamos de acuerdo, o porque no te voy a permitir que digas ciertas cosas de mi pareja, te guste o no, o la movida que sea, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí, que empiezan todos estos conflictos, ¿no? Creo que hay dos preguntas que son buenas hacerte, que es, ¿qué se merece el otro de ti? ¿No? Es decir, no este imperativo, no entender que las cosas no son porque sí, sino mirar la relación que tú tienes con esa persona, y viendo la relación que tú tienes con esa persona, preguntarte, ¿qué se merece el otro que yo le dé? ¿No? O sea, sí, pues sí, es mi madre y me quiere mucho, pero si me controla, me domina, me infravalora, me está criticando todo el rato, se mete en mi vida, bueno, pues a lo mejor no se merece tanto amor y tanto cariño, por muy madre mía que sea. Y luego también preguntarnos qué me merezco yo, ¿no? Es decir, o sea, yo me merezco que me hablen así, yo me merezco estas intromisiones, yo me merezco que no respeten mis límites, yo me merezco que me hagan chantaje emocional y este tipo de dinámicas. Entonces, yo creo que eso, salir un poco de la idea de lo que tiene que ser, que es como muy en genérico, y ver la realidad concreta de tu familia y ver qué se merece el otro, qué te mereces tú, y luego también además qué quieres hacer, ¿no? Porque esto es otro tema importante. Parece que a veces porque conectemos con el enfado o porque conectemos con que nos han hecho daño, el otro ya no se merece nada y tú estás como en la obligación de tener que mandarlo a tomar por saco
o de enfadarte o de no sé qué. Y bueno, la realidad de los seres humanos es que podemos trascender eso y podemos decir, mira, aunque no te merezcas que te trate bien, decido tratarte bien por lo que sea. Luego voy a profundizar en ese tema, ¿no? Pero bueno, creo que es muy bueno pararnos a ver qué nos merecemos y qué se merece el otro. Y más allá de es mi padre o es mi hermano, ¿cuál es la realidad biográfica de... Sí, no vamos a hablar de padre en genérico o de hermano en genérico. Mira a tu padre, mira a tu hermano y mira la relación que tienes con esa persona, ¿no? Esto es algo que en psicología es muy importante, es lo que llamamos legitimizar, ¿vale? O dar legitimidad, que consiste en entender que algo es legítimo, que tenemos derecho a ese algo y que no viene de la nada y que está ahí por un motivo y no vale simplemente juzgarnos o culpabilizarnos por ello, sino que sobre todo tenemos que entenderlo y permitirnoslo sentir, aunque luego decidamos no actuarlo para tener la fiesta en paz, ¿vale? Entonces, fíjate que hasta ahora sobre todo te he hablado de normalizar ciertas cosas y de entender tu mundo interno y tu relación con respecto a los otros, y ahora vamos a empezar a ver lo que podemos hacer no ya con nosotros mismos de cara a la familia, sino con la familia, ¿no? Es decir, entender lo que ocurre con el otro, ¿no? Entonces, lo primero yo creo que es tener unas expectativas realistas, ¿no? Una cosa que veo mucho en consulta es gente que se lleva como el culo con su familia o que siempre tiene el mismo problema de que su madre es muy borde o el mismo problema de que su padre siempre invalida sus sentimientos o de que su hermano tiene que quedar por encima siempre y de pronto se montan como en la película de estas malas de Navidad de sobremesa de Antena 3, de que como es Navidad pues todos se van a llevar súper bien y se van a dejar los conflictos de lado. No, a veces no los que tienes tú con otros, sino lo típico de, no lo sé, de la madre que cree que este año sus hijos, que siempre se sacan los ojos, pues van a estar súper bien y se van a querer un montón y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, muchas veces eso es lo que hace más daño. Entonces, yo creo que hay que tener unas expectativas realistas y mirar el patrón que hay en tu familia. Si tu familia tiende a tener un patrón, ¿por qué crees que porque sea Navidad y en la mesa haya un plato de turrón, pues el patrón familiar va a romperse? Los motivos que generan esa dinámica familiar siguen estando ahí y eso probablemente va a volver a hacer que vuelva a ocurrir. Y bueno, como mucho todo el mundo, pues puede poner de su parte, reprimir un poquito, pero probablemente lo que tienda a pasar va a volver a pasar. Así que bueno, pues tenemos unas expectativas realistas de lo que podemos esperar o no. ¿Vale? Y esto es especialmente importante para ir preparado, ¿no? Para entender con qué persona tienes que ser como muy asertiva y marcar el límite desde el principio, o con quién tienes que ver cómo, qué voy a decir si me sacan ese tema polémico, ¿no? Ir un poco como con el plan en la cabeza, cómo lo vas a manejar, o también un poco oye, si de pronto empieza a haber esta situación de tensión entre otros dos familiares míos, ¿yo qué quiero hacer? O cuando sé que me van a pedir meterme en medio para mediar o ser el juez que diga cuál de los dos lleva razón, pues yo quiero entrar en eso, ¿no? Yo creo que es muy importante imaginarnos los escenarios posibles en base al patrón familiar y tener una postura definida sobre lo que quiero, lo que no quiero, lo que quiero manejar y lo que no. Porque muchas veces lo que ocurre es que no somos realistas y vamos con una peli en la cabeza por un lado, o sí que tenemos una idea realista de lo que puede ocurrir, pero no vamos con un plan preventivo de qué voy a hacer o cómo voy a intentar manejar esto o a qué estoy dispuesto y qué no. Y al final pues nos tiran de la lengua, nos arrolla la dinámica familiar y acabamos de una manera que no es la que queremos. También dentro de entender esos patrones familiares, creo que eso lleva a un punto muy importante, que es controlar la información que le damos a la familia, ¿no? Es decir, hay muchas veces que sabes que el problema familiar va a venir si hablas de determinado tipo de cosas, si sacas posturas que sabes que a ellos no les parece bien, o que las van a invalidar, o que se van a reír de ellas, o que no sé qué. Bueno, pues muchas veces una buena manera de evitar el conflicto o de protegerte es controlar la información que vamos a dar y pensar cómo vamos a decirlo, ¿no? O sea, mucha gente se siente mal y me dice, joder, claro, es que me siento mala persona si no le estoy diciendo esto a mi padre o a mi madre, o si no cuento no sé qué en la familia. Bueno, pues ahí entiende que hay veces que a lo mejor no es simplemente que tú quieras ocultar la información, sino que ocultar la información es algo que estás poniendo en marcha para evitar un conflicto o para no tener una escalada o para evitar una dinámica que sabes que al final os hace daño a todos, o bueno,
Simplemente con que te haga daño a ti es suficiente. Pero creo que muchas veces la culpa viene en que digo, es que estoy ocultando información o es que estoy poniendo límites, y recuerda que eso no lo haces por fastidiar, lo haces simplemente porque quieres evitar una situación que suele ser lesiva, dañina para todos y que al final os aleja más que simplemente controlar la información que doy, no entrar en determinados temas, poner ciertos límites y oye, te quiero mucho, pero por aquí no vamos a ir, entre otras cosas, porque como te quiero mucho no quiero acabar a malas contigo. Y en cierto modo, poner esos límites y ocultar esa información no deja de ser una manera de proteger y de cuidar la relación, y puede ser precisamente el indicador de que quieres esa relación, porque si no, no te esforzarías en cuidarla y en intentar evitar esos momentos hirientes e incómodos, ¿no? Te haría igual y dirías, bueno, pues voy ahí, que se lía el pollo, me la bufa y tal y cual, ¿no? Así que eso, recuerda que eres libre sobre qué quieres compartir y qué no. Recuerda que muchas veces lo que ocultas es más para protegerte o para proteger al otro o para evitar determinado tipo de situaciones, y eso también puede ser una forma no solo de cuidarte a ti, sino de cuidar la relación. Y bueno, eso pues ten una expectativa realista, ¿no? Es decir, cuida la información que das. Desde luego, claro que sí, todos necesitamos consejo, todos necesitamos apoyo emocional, todos necesitamos comprensión, y no te tienes que culpabilizar por eso, es lo más humano del mundo, pero recuerda que necesitar eso es normal, pero que quien te da eso no tiene que ser necesariamente tu familia. Vuelvo a lo mismo, mira tu historial biográfico con tu familia. Tu familia suele apoyarte, suele entenderte, suele darte buenos consejos, suele validar tus emociones, suele escucharte de manera respetuosa, o tiende a hacer todo lo contrario. Si veis que tiende a hacer todo lo contrario, qué bueno que busques eso, pero ya sabéis que no tienes que buscarlo en tu familia, que oye, puede que te den otras cosas, pero ya sabéis que eso no te lo van a dar, ¿vale? Y bueno, aquí también entiende que hay cosas que ellos van a rechazar o van a invalidar o les va a enfadar o va a generar un conflicto, y eso no necesariamente habla de que tú lo hagas mal. Es decir, que tu padre critique algo no significa que eso de ti sea malo, significa simplemente de sus gustos, de sus deseos y de su manera de entender las cosas. Y recuerda que no estás aquí para cubrir las expectativas de nadie, ¿no? O sea, tú no estás aquí para que tú estás aquí para ser leal con tu vida, y tu vida la vives tú y tu pareja la eliges tú, y los beneficios y contras de tus decisiones pues serás tú el que los disfrute y el que pague la factura. Y recuerda que muchas veces no le va a valer al otro, ¿vale? Pero bueno, es que eso habla de los gustos, de los deseos y de las perspectivas de otros, ¿no? Entonces tú no tienes que sentirte responsable de ello, y sobre todo entender cuando te critiquen o hagan daño o señalen que realmente eso no habla de si tú eres bueno o malo, mejor o peor, habla de su enfoque, y puede que su enfoque pues sea una mierda, ¿vale? Esto no quita que tú no puedas protegerte o poner límites, pero también hay veces que entender que lo que dicen no es una realidad y no sentirnos mal por ello, y entender que el otro está en su película, pues muchas veces hace que te duela menos, y al afectarte menos, pues no tengas que, bueno, la situación sea más llevadero, puedes dejarlo pasar o lo que sea. Ya te digo, no te estoy diciendo que eso haya que hacer siempre, que ya sabéis que yo siempre hablo de lealtad, pero hay veces que uno puede entender esto, le duele menos, y desde la lealtad a uno mismo decir, oye, pues no me compensa tener un conflicto porque entiendo que esto es una movida del otro, que oye, que tiene una visión cerrada o que no compartimos valores o lo que sea. O simplemente, pues bueno, me duele y sí, quiero defenderme y ser asertivo, que ahora te cuento sobre ello. Vale, también hasta ahora he estado hablando mucho como de cuando el conflicto es contigo, ¿vale? Pero otra situación que ocurre muy frecuentemente es como ver problemas, ¿no?, que tienen otros, y entonces tú quieres ayudarles y eso te genera un conflicto contigo, ¿vale? O ver otros dos que tienen un problema, intentar mediar o evitar una situación. Estoy pensando en el prototípico de bueno, pues el padre o la madre que quiere que todo el mundo esté bien, el hermano que sabe que mi hermano y papá siempre acaban a la gresca, o la movida que sea, ¿no? Entonces, lo primero es que bueno que tú puedas ver los problemas de los demás, y está muy bien si tú quieres
intentar ayudar, pero recuerda que no estás en la obligación moral de tener que hacerlo y tú no tienes que entrar a salvar a nadie, ¿no? Y que muchas veces cuando quieres salvar a alguien de que haya un conflicto o del problema que tiene y tú le quieres aconsejar en su vida, pues vamos a ser honestos, hay veces que lo hacemos más porque no sabemos manejar nuestra propia angustia de ver al otro mal y por eso queremos solucionar su problema para yo no sufrir y no pasarlo mal, y eso en el fondo es muy egoísta y no eres tan bueno ni tan caballero de la brillante armadura como tú te quieres decir y simplemente estás atendiendo tu malestar, que oye, es súper legítimo, pero no lo haces tanto por el otro, lo haces por ti. Segunda idea, plantéate también que si el otro no te está pidiendo consejo y no te está pidiendo opinión y no te está pidiendo rescate, pues a lo mejor no tiene, ni está tan mal o no tiene tanto sentido que tú entres a darle algo que en el fondo nadie te está pidiendo y el otro puede vivir como intrusivo o como problemático por mucho que tú seguro que se lo estás dando de buen corazón. Y luego también otras veces, que es que muchas veces nos metemos en la vida de los demás o en lo que pasa en otras relaciones porque queremos sentirnos pues los listos, los que saben, los que tienen la solución, los importantes, y ahí muchas veces pues es más un tema de ego y de narcisismo que otra cosa, y oye, todos lo tenemos, no te tienes que torturar con ello, pero sí que es verdad que revisa si tienes como muy metida esta idea de que tu rol familiar es salvar a los demás, o de que hay que ver qué bueno eres y cuánto sufres porque los demás están mal, y miras tu propia incapacidad de permanecer en ese malestar, de no poder tener el control de lo que pasa en la vida de tus seres queridos, de aceptar tus limitaciones y bueno, no te montes esta película grandilocuente que al final nos montamos todos. Y te lo digo yo, que eso por desgracia con mi hermano lo he hecho muchísimo y yo creía que lo hacía bien y luego me di cuenta de que le hacía mogollón de daño con ello. Aquí también hay otra idea importante que es no forzar que la gente se lleve bien, ¿no? Es decir, hay muchas veces que es como, no, mi pareja le tiene que caer súper bien a mis padres o los nueros se tienen que llevar súper bien entre ellos o la movida que sea. Bueno, y esto a veces pues genera más problema que aceptar que bueno, pues que a lo mejor mi hermana no aguanta a mi pareja y no es el fin del mundo, o mi madre y mis sobrinos tienen ideas políticas muy diferentes y no concuerdan especialmente y bueno, pues no pasa nada, ¿no? Es decir, creo que a veces cuando intentamos forzar que se lleven bien, que se caigan bien, estamos buscando cosas que tienen en común de manera forzada diciendo lo bien o lo bueno que tiene tal persona o lo que ha conseguido o lo que sea, pues muchas veces es peor porque estamos haciendo mucho más evidente un problema y porque más normalmente cuando la gente siente que la estás forzando y manipulando algo, pues suele reaccionar de manera defensiva y sale peor, ¿no? Entonces muchas veces creo que hay que asumir que hay mal rollo, hay que asumir que no se llevan bien y si creemos que va a haber un problema, en vez de intentar forzar que se lleven bien, simplemente el decir de manera abierta, oye, pues mirar, sé que entre todos no nos llevamos bien, que a veces tenemos puntos de vista y posturas muy diferentes, que hay temas polémicos, pero lo único que os pido es que tengamos la fiesta en paz o que permitáis que yo no voy a permitir que haya tales tipos de tensiones y entonces me levanto y me voy y si queréis hablar de eso, por favor simplemente decirlo porque yo no quiero estar delante, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces este punto de vista realista y de poner los puntos sobre las IES y de limitar el marco de lo que vemos permisible y lo que no en la reunión familiar es mejor que fingir e intentar forzar que todo vaya bien porque muchas veces hace el problema más grande y bueno, acaba siendo el elefante blanco en la habitación del que nadie quiere hablar y eso es muchísimo peor. También en esto, pues bueno, pues decirte que eso, que muchas veces también los problemas que hay vienen de que muchas veces hay temas que callamos, hay temas que nos forzamos, estoy ahí obligándome a fingir que estoy bien y que el primer día lo aguanto, pero el segundo pues acabo explotando o en cuanto hemos bebido un poco más de alcohol se lía el pifostio o lo que sea, ¿no? Entonces recuerda que muchas veces forzarte a cosas que no quieres y que no te vienen bien son las que hacen que luego explotes y ataques. Así que hay veces que es mejor poner ciertos límites o decir que no a ciertas cosas. Por ejemplo, pues no sé, decir que no a esa cerveza precena o decir que no a ese rato en el que no sé qué.
oye, compartimento el tiempo que estoy con esa persona que me resulte incómoda, o digo claramente que no quiero hablar de este tema y no aguanto esa situación tensa, y eso hace que no vaya acumulando y luego me desborde en el peor momento, el 24 o el 31 por la noche o el 25 cuando se están abriendo los regalos o la movida que sea, ¿no? Así que recuerda, muchas veces forzarte a cosas que no quieres y no te vienen bien son precisamente las que haces que luego explotes y ataques y ahí ya me fuera del tiesto y luego te sientas súper culpable. También vuelvo a esto, diferenciar entre discusiones razonables y, bueno, pues los grandes dramas. Ahí también desdramatizar y normalizar y entender que puede haber ciertos roces y que no es tan grave y que hay veces que es mejor permitirlos, ¿vale? Que intentar reprimirlos y evitarlos, porque eso a veces genera más escalada y más conflicto que simplemente dejarlo estar. Ya te digo, ahí mira tu patrón familiar para ver qué es realista esperar y pensar qué vas a permitir, qué no y cómo vas a actuar en cada situación. Nuestras dudas, nuestros miedos, eso que llamamos problemas aunque para otros no lo parezca, lo que nos daña la confianza y lastima el alma, el temor a lo imprevisible y hasta a lo previsible, eso que callamos pero resuena en nuestra cabeza más que lo que decimos. Todos tenemos derecho a sentirnos mal y todos tenemos derecho a que nos ayuden, con una terapia asumible, de calidad, accesible y con todas las facilidades. Nace un nuevo concepto de terapia para todas las personas que necesitan tratamiento y no son atendidas o no reciben el adecuado. Porque eso de mañana será otro día solo sirve si hoy empieza a ser ese día. Llega a estar contigo terapia, la terapia que se pone de tu lado en todos los sentidos. Finalmente, creo que hay dos cosas importantes que hay que tener muchas veces en cuenta, que es que hay veces que viene bien alejarse emocionalmente, ¿no? Y tener cierta distancia, luego te voy a hablar sobre eso. Y también hay veces que creo que hay que hacer, esto yo lo cuento mucho en consulta, que hay que hacer el duelo de la familia que nos gustaría tener para empezar a relacionarnos con la que de verdad tenemos. Es decir, hay muchas veces que el malestar no viene tanto de lo que pasa, sino cómo yo me resisto a aceptar, pues bueno, pues que a lo mejor mi madre nunca me va a entender, aunque me quiera, o a lo mejor entender que mi padre siempre va a tener esa tendencia a juzgar, o que mi hermano, pues hace mucho tiempo que ya no es ese compañero de juegos y no tenemos esa complicidad que había antes, o que mi cuñado no sé cuánto, o que mi suegra no sé qué, ¿no? Entonces creo que hay que aceptar muchas veces y hacer el duelo de, oye, quitarnos esa idea fantasiosa de lo que yo quería que fuese mi relación familiar y aceptar la que hay. Por ejemplo, a mí una cosa que me hizo mucho daño es con una pareja que tuve, que bueno, pues como yo soy huérfano y no tengo mucha familia, pues yo siempre he tenido como la fantasía o el anhelo, ¿no? El deseo de bueno, pues de que esa familia política haga un poco de mi familia y poder tener esa sensación de calidez, de hogar, de refugio, de pedir consejo y tal. Y entonces yo llevaba muy mal que me llevaba como el culo con mi suegro, ¿no? Y me hacía muchísimo daño, ¿no? Y creo que eso me hizo más daño que simplemente aceptar, oye, pues tío, no va a ser ese segundo padre que a ti te gustaría tener y bueno, pues qué pena, sí, permítete estar triste y que te afecte, pero deja de darte cabezazos y torturarte con algo que nunca se va a dar y empieza a aprender lo que tienes y a saber manejarlo, porque muchas veces cuando lo aceptas hace que dejes de forzar cosas o que haya cosas que te sienten muy mal simplemente porque no encajan, porque no es lo que tú quieres, porque no estás aceptando la realidad, y aceptar lo que hay hace o que te duela menos o que fuerces menos las cosas o ir mentalmente más preparado y que te haga menos daño. Ahora ya sí, vamos con las soluciones, vamos a ver técnicas y cosas concretas que podemos hacer para todo esto que te he explicado, y al final del capítulo pues voy a darme el lujazo de hacer algo que un psicólogo no debe hacer normalmente y bueno, es darte un consejo, pero es que creo que es fundamental, aunque eso sí, eso no lo cojas como psicología y entiende que es un consejo que yo te doy como Ventura.
no como psicólogo. Grandes frases de otros. En la vida hay familia y familiares. Theodore Ranz. Bueno, pues he cogido esta frase del presidente de la Asociación para el Estudio de la Psicoterapia y el Psicodrama, que es verdad que a mí el psicodrama no me encanta, aunque esté dentro de las terapias humanistas, pero este señor es genial. Teodoro además fue profesor mío en uno de los posgrados que hice y aprendí muchísimo de él, y además eso, me flipa esta frase. ¿Y por qué te la traigo? Precisamente por lo que hablaba de no forzar y de dramatizar y de entender los conflictos emocionales y los sentimientos enfrentados, ¿no? Oye, que alguien sea tu familiar, que eso es una cuestión de casualidad y que simplemente lo que compartís es un material genético, pues no significa que sea tu familia. Tu familia es la persona que te trata como tal, que te trata bien, que se preocupa, que está implicada, ¿no? Así que vamos a diferenciar entre familia y familiares, y eso pues seguro que nos ayuda a que nos afecte de otra manera y a manejar mucho mejor y entender qué permitir y qué no permitir en este tipo de situaciones. Grandes frases de otros. Bueno, pues vamos con esto. En primer lugar, creo que lo primero que tienes que hacer es ser coherente y posicionarte y asumir tu responsabilidad. Y sí, seguro que esto es una mierda injusta y seguro que te hacen un montón de daño y que las cosas no son lo que deberían ser. Por desgracia, muchas veces en la vida no es así. La vida es dura y pasan cosas que nos hacen mucho daño. Así que creo que lo primero es posicionarte, porque lo que observo muchas veces en mis pacientes es que los conflictos y el malestar y el explotar vienen de no estar posicionados, ¿no? Así que lo primero que tienes que ver es, ¿yo quiero solucionar el problema o poner límites, o yo lo que quiero es tener la Navidad en paz? Porque es que hay veces que no se pueden las dos cosas. O yo quiero ganar la discusión política, o lo que quiero es tener la Navidad en paz. Yo lo que quiero es dejar de que mi suegro se entrometa, o lo que quiero es que mi pareja esté tranquila y disfrute de las fiestas, aunque a mí me parezcan imbéciles, su familia política, mi familia política, su familia. Es decir, creo que hay veces que hay que tomar una posición, porque en función de eso haremos una cosa u otra. Aprender a llevarlo bien, a resignarnos, a, salvo que se crucen líneas muy tajante, ser laxo y permitir ciertas cosas aunque nos duelan, o todo lo contrario, ¿no? Entonces, la primera idea es eso. Piensas qué es lo que quieres realmente y desde dónde vas a ese encuentro familiar. ¿Vas a hacer justicia? ¿Vas a hablar de lo que nunca se habla? ¿Vas a poner límites? ¿Vas a llevarte bien? ¿Vas a darle el gusto a otro y aguanta a mi padre que es un capullo porque mi madre y mis hermanos estén contentos? O sea, decide bien a qué vas y ser luego coherente con eso. Y porque yo creo que hay que ir mentalizado, y yo creo que muchas veces el problema es que no somos honestos y consecuentes con lo que se supone que queremos y nos forzamos a ir a un encuentro familiar para luego liarla. Joder, pues piénsatelo bien antes de ir, ¿no? También entiende que muchas veces en las familias que hay problemas es precisamente frecuente no quedar y no verse. Y el problema es que, claro, nos obligamos a quedar en Navidad y estamos todos calentitos por eso otro de lo que no se habla. Con lo cual se lía el pifostio y por eso tendemos a no quedar y el tema se vuelve a sacar la Navidad siguiente. Así que yo creo que a veces es bueno reconocer que hay un problema y decir, oye, hay un problema, pero estamos en Navidad, vamos a intentar estar bien, vamos a disfrutar, vamos a hacerlo por los niños, vamos a hacerlo por papá y mamá, vamos a hacerlo por quien sea, y ya hablaremos en otro momento de ese conflicto que tenemos. Muchas veces esto queda como muy borde y muy frío, pero de verdad que es mucha mejor solución que fingir el país de la piruleta, ir como que no pasa nada y que luego la bomba explote en mitad de la cena. También otra cosa ahí importante, y fíjate que siempre te hablo de la lealtad a uno mismo, pero creo que a veces también hay que tener cuidado de no caer en la gotipia, ¿no? No creer que solo está mi conflicto y mi problema, y bueno, si lo quieres tener, genial, pero también por ser coherente contigo, párate a pensar que en la reunión familiar pues no solamente estáis los que tenéis el problema, también hay otro montón de gente que probablemente pues si quieres o si valoras y que no quieras que sean víctimas colaterales. Con esto no te estoy privando del derecho
a montar el pifostio si crees que lo tienes que montar. Simplemente pon todos los elementos en la balanza, posiciónate y sé coherente y honesto. Creo que hay muchas veces, pues eso, recuerda que no estás solo y que tu dolor está ahí, pero también está el de los demás y a lo mejor hay otra manera de manejarlo u otra manera de hacerlo. Y si no lo hay, oye, pues por desgracia sí, hay veces que hay víctimas colaterales. Pero bueno, tenlo presente antes de tomar una decisión, ¿no? Creo que otra cosa muy importante, si decides no tener ese conflicto, pues bueno, es busca el motivo para no tenerlo, ¿no? Oye, pues recuerdo que esto lo hago por mi pareja y por eso voy a aguantar a mi suegra entrometida, o recuerdo que esto lo hago por mi familia y por eso voy a aguantar a mi cuñado que me parece imbécil, o que esto lo hago por mi madre, que le quedan ya pocos años y por eso voy a aguantar a mi padre, aunque sea una persona que me ha hecho un montón de daño y no se merezca ni que le dé 2 besicos, ¿no? Bueno, pues busca tu motivo y conéctate con él. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nos conectamos emocionalmente con eso, plantéate por qué eso es tan importante para ti, mira a ver cómo te hace sentir eso, desde qué amor o desde qué lealtad o desde qué sitio tomas eso. Bueno, pues conectarnos emocionalmente con eso suele ayudarnos a tener fuerza y a tener gasolina para poder emprender ese viaje y aguantar lo que queremos aguantar, ¿vale? Y recuerda además también que ser coherente contigo mismo no es simplemente hacer lo que me da la gana. A veces aguantar, a veces dejar pasar, a veces mordernos la lengua, a veces aplazar ese conflicto, pues también es una manera de ser coherente con eso, ¿no? Con lo que quiero otra persona, con que quiero tener una Navidad tranquila, con que mi familia me cae mal pero quiero disfrutar de mi sobrino, o con la movida que sea. Eso en filosofía de la ética se llama un acto supererogatorio, que es cuando hago un sacrificio, cuando hago algo que no quiero hacer, porque es la única manera de ser coherente con algo que sí quiero, ¿no? Entonces hay veces que tragarnos cosas o reprimirnos en cosas o aguantar cosas o ser condescendiente con cosas o no hablar de cosas es la manera de ser coherente con uno. Muchas veces la gente dice, no, es que si no defiendo mis ideales no estoy siendo coherente. Bueno, pues vuelvo a lo mismo. Piensa si quieres ganar la discusión y llevar razón, o lo que quieres es llevarte bien con tu familia o tener una noche agradable. Así que ahí a veces ser coherente implica callarse y no discutir o incluso no defendernos, aunque suene paradójico, ¿no? Otra cosa que te puede ayudar es buscarte un regulador. Si tú sabes que tiendes a calentarte o que tiendes a entrar en el trapo, pues a lo mejor pedirle a tu pareja que te calme, o pedirle a tu hermano que te eche un capote, que incluso haya una señal física como que te cojan la pierna, o alguna clave como que te digan quieres más agua o lo que sea, nos ayuda un poco a que alguien nos indique, oye, te estás calentando, y antes de entrar y que ya se nos vaya de las manos, cortarlo cuando se está subiendo la temperatura. Entonces ahí no te preocupes, ten humildad y pide eso. Ahora, sobre cómo poner límites sin entrar en conflicto, o por lo menos intentarlo, porque recuerda que no solo depende de ti, y aquí no hay fórmulas mágicas, y hay una parte que depende del otro. Bueno, pues hay una que ya sabes que digo muchas veces, que consiste en decir, oye, cuando tú haces tal cosa, yo me siento de tal manera y por eso te pediría que no lo hagas, o te pediría que dejemos el tema, o te pediría que lo hablemos en otro momento, o te pediría lo que sea. O sea, la fórmula es cuando tú X, yo me siento Y, por eso te pido Z. ¿Vale? Esta fórmula funciona muy bien porque, bueno, saca de la discusión lógica, porque cuando entramos en llevar razón, no llevar razón, es justo, es injusto, todo eso crea más conflicto, pero bueno, normalmente enseñar el dolor pues también ayuda a que el otro empatice y sea más compasivo, y sobre todo porque solo hablo de mí, con lo cual el otro no se siente tan juzgado, ¿vale? Y al hablar también solo de mí, pues es una realidad no discutible, porque podemos hablar sobre si llevo razón o no, pero que yo me siento violento o me siento incómodo es una verdad indiscutible, porque independientemente de los motivos, pues mi emoción solo la conozco yo, ¿no? Entonces es eso, cuando tú X, yo me siento Y, por eso te pido Z. Otra de las cosas que podemos hacer, y aquí vamos a técnicas
que ya sabéis que no me encantan, pero fíjate, para este tema creo que las técnicas vienen muy bien, porque se trata más de cómo manejar una situación momentánea y no una manera de estar en el mundo o de relacionarme con el problema, ¿no? Y aquí es donde creo que más merece la pena, bueno, pues quitar el malestar o evitar ciertas cosas para poder sobrellevarlo y, bueno, y eso, una manera de poder ser coherente. Así que hoy te voy a hablar bastante más de técnicas conductistas y cognitivo-conductuales, aunque ya sabéis que no forman parte de mi modelo de terapia, porque yo soy humanista, bueno, pues las he estudiado, yo he estudiado todos los modelos de psicoterapia y bueno, creo que para este tipo de cosas pueden ser muy útiles, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos que son las típicas de la asertividad, que sería la técnica del disco rayado, que básicamente consiste en repetir lo mismo una y otra vez sin entrar al trapo para que el otro se canse, ¿no? Es algo así como poder decir, oye, pues entiendo que no ves de la misma manera que yo este tema y comprendo que para ti puede indignarte mi postura o que nunca vamos a llegar a un entendimiento y por eso creo que lo mejor es que no discutamos sobre esto, ¿no? Y entonces el otro te vuelve a la carga, no, pero fíjate, es que yo llevo razón, porque creo que no estás viendo esto. Bueno, y tú repites lo mismo una y otra vez. Bueno, ya te digo que entiendo que es que tenemos puntos de vista muy diferentes y por eso creo que no va a ser una conversación productiva, así que creo que es mejor que no hablemos de esto. Y eso, si tú lo repites manteniéndote firme, pues te aseguro que hay un momento que el otro se cansa, además lo estás haciendo de una manera muy tranquila e intentas no elevar el tono y mantenerte en esa idea como de neutralidad, ¿no? Y eso hace que el otro pues se canse y que además haya menos conflicto y se sienta poco atacado, porque simplemente le estás diciendo, oye, bueno, pues no estamos de acuerdo, no pasa nada y fin. O, papá, pues mira, te agradecería no hablar de esto, porque la verdad que es algo en lo que me siento incómodo y creo que la conversación va a acabar mal y estamos aquí para pasárnoslo bien y a pesar de todo, pues nos queremos, ¿no? Y repites eso una y otra vez o lo que sea. Luego tenemos el banco de niebla, que es otra de las típicas, que consiste en darle la razón parcialmente en algo. Bueno, pues yo entiendo que tú lo ves así, o puede que tengas razón en esto que me comentas, puede que mi decisión haya sido la más adecuada, puede que en esto yo no tenga razón, puede que no me venga del todo bien esto que me estás comentando, ¿vale? O sea, hay una parte como en la que le das parcialmente la razón al otro, pero independientemente de eso, pues bueno, simplemente lo tendré presente de cara a la próxima vez. O bueno, simplemente reflexionaré sobre esto que me estás diciendo. O bueno, eso es como dar parcialmente esa verdad al otro. Cuando hablo de dar la razón, entender que no estoy hablando en decirle que estás de acuerdo con el otro, sino es como contemplar la posibilidad de, bueno, puede que lo que digas es cierto o quizá he tomado decisiones equivocadas, probablemente o es posible, o entiendo que tú estés muy convencido de lo que me estás diciendo y de cómo lo ves y desde luego tienes buenos argumentos para ello. Es decir, no significa que yo te esté comprando el discurso y te esté diciendo que sí a todo. Te estoy diciendo que bueno, que hay una parte en la que entiendo que tienes tus argumentos, entiendo que hay algo de verdad en tu punto de vista, ¿vale? Y de alguna manera también además otra cosa que haremos será como, bueno, pues como legitimizar o dar permiso a su manera de verlo o de sentirse, ¿no? Por ejemplo, pues si mi suegro me está hablando de política y tal, le puedo decir como, bueno, pues entiendo que es verdad que todos los gobiernos hacen cosas mal y que no te guste mucho lo que está ocurriendo y que eso te enfade, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Fíjate, es como, bueno, te doy como tu derecho a esto e incluso entiendo o legitimizo parte del argumentario y te doy parcialmente la razón, aunque yo no lo comparta o no esté de acuerdo con eso, simplemente entiendo tu punto o que hay algo que avala lo que me estás diciendo,
pero yo no voy a entrar al trapo y no voy a entrar a la discusión. O sea, que consiste básicamente en dar razones, pero no entrar a justificarnos, ¿vale? Porque cuando empezamos a justificarnos, el otro se envalentona y empieza a meternos caña, ¿vale? Y entender que el otro tiene su opinión y que tiene sus motivos para ella, pero eso no significa que yo le esté dando la razón. Y todo esto de una manera tranquila, sin hacer acusaciones, simplemente describirlo como una realidad que ocurre y que yo estoy comentando u observando y fin de la historia, ¿vale? Luego, bueno, pues podemos sacar ciertas ideas de la terapia estratégica, ¿no? Y de la terapia sistémica, que es la que más estudia la familia, ¿no? A nivel interaccional, pues podemos ver cómo suelen ser nuestras relaciones, como, oye, normalmente cuando hablo con mi cuñado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hablo con mi padre? ¿Qué pasa cuando hablo con mi hermano? Y entonces ahí intentar, pues, interactuar más o sentarme al lado en la comida o en la cena de la gente que sé que tiene mejor relación o que sé que es un apoyo. Ahí fíjate, si tú, sobre todo tus problemas es con tu familia de origen, pues muchas veces el gran apoyo es la familia política, ¿no? Porque con ellos hay menos tensión o te llevas mejor y te entienden más, aunque no sean tu familia de sangre, o ese miembro de la familia con el que tienes más conexión o con el que sabes que va a haber menos conflictividad. Por ejemplo, sentarte entre los niños y decir que es que te encantan los niños, ¿no? O la movida que sea. Ahí, sobre todo, aplica esta idea de la terapia familiar estratégica, que es entender que los patrones se repiten y no hagan más de lo mismo. Pues si ya sabes que siempre que te sientas al lado de tu padre se lía la mundial, o que si te sientas al lado de tu suegra va a estar haciendo críticas, pues intenta ponerte cerca o interactuar más con gente que a lo mejor no has interactuado tanto y no sabes lo que va a pasar, pero desde luego no va a ocurrir más de lo mismo. También otra cosa que te puede ayudar, pues tener momentos de seguridad, ¿no? Pues por ejemplo, ser el que va a la cocina a traer cosas, de ahí poder un poco serenarte o tomar un poco de oxígeno. Decir que tienes que salir y hacer una llamada para felicitar a alguien y tal, aunque ahí ten cuidado porque puede que se te ataque de no estar muy presente. Si vas a pasar unos días con tu familia o con tu familia política, pues bueno, buscar momentos de soledad, irte a pasear. Si tienes otros amigos con los que poder estar, pues intentar quedar con ellos, o tener momentos en los que si te toca a lo mejor estar con alguien que no te cae bien, pues que no la interacción no sea el centro. Y entonces ves una peli, que ahí no hay que hablar mucho. Bueno, pues buscar este tipo de momentos de seguridad que te puedan ayudar para protegerte. Otra cosa es también la idea de los ansiolíticos, es decir, yo creo que la medicación es un parche que ayuda a bajar el malestar, salvo muy pocas veces que son problemas más de tipo biológico, ¿vale? Pero, oye, pues precisamente cuando es algo, oye, que es mi familia, que la veo 3 veces al año, pues si 3 veces al año tienes que tomar un fármaco, pues para eso está, y no te tortures y no pasa nada, y a lo mejor es mejor tomarte un ansiolítico que estar ahí con el corazón en un puño, o que acumular tensión y luego explotar y que se lía allí la Tercera Guerra Mundial y la de Viva Cristo Rey, ¿no? Así que bueno, pues para eso está. También con lo de los sentimientos encontrados, bueno, pues ahí te recomiendo, eso es más un trabajo interno, que tú hagas una composición y que aquí te pueda ayudar esto, que es que escribirle una carta a cada uno de los miembros de tu familia con lo que le agradeces, lo que le reprochas, lo que le pides perdón y lo que te gustaría tener con ellos y no tienes. Hay veces que meramente el vomitar esos sentimientos, el ponerles palabras, el ordenarlos en mi cabeza y entenderlos, porque son un batiburrillo y un gazpachillo y todos a la vez, y ir sacándolo por partes, pues nos ayuda a entender mejor por qué estamos ahí, nos ayuda mejor a ver qué queremos hacer con ello, y a veces expresarlo nos da una cierta catarsis, una cierta liberación y calma que hace que pierdan intensidad y luego nos resulte más fácil reprimirlos en el buen sentido, que a veces reprimir es válido. De todos modos, vuelvo a lo mismo, posiciónate primero con qué es lo que quieres tú de la reunión y ahí mira si te merece la pena o no tener el conflicto. Bueno, y ahora ya voy con el consejo, que bueno, que se supone que es algo que un psicólogo no debe hacer mucho, pero me voy a permitir la licencia y te lo voy a decir. Que es que, bueno, tú eres el que tiene que decidir
qué te merece la pena y qué no, y yo esa contabilidad interna pues nunca la voy a poder hacer por ti. Pero creo que tenemos una tendencia a querer no pasarlo mal y a evitar el conflicto y a evitar la situación difícil, y el problema es que incluso si todo lo que te contan en este podcast u otras cosas te ayudan, el problema sigue estando ahí. Así que yo lo que te recomiendo es que le pongas fecha al problema, que te decidas cuándo lo vas a abordar y no solo intentar evitar ese momento ahora en Navidad o en esa reunión familiar o lo que sea. Porque el problema va a seguir estando ahí y porque desde luego eres muy poco fiel a ti mismo y te quieres muy poco si no le metes mano a algo que para ti es trascendente. Así que creo que esto va más de entender que no es el momento, de aplazarlo, pero no simplemente que pase la situación y vuelvo a tapar la mierda debajo de la alfombra, sino que soy leal a mí, la abordo y lo hago en otro momento, pero de verdad solucionando el problema. Y es que recuerda que cualquier técnica psicológica, si solo la utilizas para que te disminuya el malestar, pero no para enfrentar el problema, te está haciendo un flaco favor porque está convirtiéndose en un factor de mantenimiento en algo que te hace daño. Finalmente, y antes de terminar, recuerda que si te pasa con todo el mundo, pues probablemente el problema también es tuyo. Así que mira tu parte. Un abrazo y bueno, feliz Navidad, ho, ho, ho y todo eso. Y ojalá podamos todos tener la fiesta en paz. Cuídate mucho.